Bendiciones, familia, ¿cómo están? ¿Están bendecidos? ¿Se sienten bendecidos? Aquí están los más bonitos de toda Galán. Amén. Y también los que no son de Galán, pero que vienen acá, porque tú sabes. Qué privilegio de verdad estar aquí parado de frente de ustedes y compartirles este mensaje. ¿Cuántos se han sentido edificados con la serie Prósperos? Yo nos he hablado muchísimo y algo que me ha gustado de la serie es que hemos visto de una forma diferente lo que significa prosperidad, porque mucha gente tiende a asociar la prosperidad con el dinero, y en realidad hemos aprendido aquí en casa que la prosperidad va muchísimo más allá de que solamente el dinero, y esta serie puntualmente nos ha permitido a nosotros abarcar ciertos temas y le hemos dado prioridad a lo espiritual, ¿cierto? Pero también nos está dando la posibilidad de aprender herramientas que nos van a ayudar a caminar en prosperidad, que nos va a ayudar a caminar libres de deudas. ¿Cuántos quieren ser libres de deudas? Bueno, hoy vamos a aprender cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a hacer, poder alcanzar esa libertad financiera y poder caminar bajo la palabra que el Señor nos ha entregado a nosotros. Porque Dios no quiere a sus hijos esclavos de nada. Dios nos quiere libres, y en efecto nos quiere libres a nivel financiero, ¿cierto? ¿Ok? Hoy les voy a predicar bajo un tema que se llama el gran desafío. ¿Cómo se llama? Ok. Y bueno, antes de continuar, quisiera hacerles saber que nuestra pastora se encuentra predicando en Coveñas, en un evento brutal. Ahorita nos mandó una foto y eso está a reventar. Estaba un poco asustada, pero nosotros sabemos que Dios la usa poderosamente. Está un poco triste, obviamente, porque no está aquí con nosotros, pero está haciendo la obra de Dios. Amén. Y les felicito porque está acá, y ella les envía un abrazo y un saludo a la distancia. Entonces, les voy a hablar del gran desafío. ¿Cómo se llama? Y me gustó una frase que leí cuando estaba estudiando este tema, que dice que el desafío es lo que hace que la vida sea interesante, y superarlo es lo que hace que la vida tenga sentido. En otras palabras, las circunstancias que nosotros vemos como muy complejas, los problemas o esos momentos un tanto incómodos por los cuales nosotros pasamos en nuestra vida, son necesarios. Son necesarios porque en la medida en que nosotros entramos en una prueba, asimismo vamos a desarrollar las actitudes, las aptitudes y las herramientas que necesitaríamos para superarlos. Y de eso se trata la vida. Una vida sin desafíos creo que sería una vida completamente aburrida, porque eso va a implicar que vamos a estar siempre en el mismo estado. Y Dios nos ha formado a nosotros para siempre estar mejor que ayer. Amén. Y un desafío es un obstáculo o situación difícil que pone a prueba las habilidades y el coraje y la perseverancia de alguien. Y esto me gusta mucho porque un desafío no es para cualquiera, es para aquellas personas que se encuentran dispuestas a enfrentarse a sus más grandes enemigos. Y hoy vamos a hablar en Génesis 41, vamos a hablar de la vida de un hombre que desde muy joven, ¿desde cuándo? Pasó por múltiples desafíos. Y ese hombre se llama José. Amén. Génesis 41. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ella subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río.
y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos, grábese bien este nombre, el jefe de los coperos, ¿quién? Ok, que cumple un papel importante en la vida del hombre del que le vengo a hablar, habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. ¿De qué se acordó? Ahorita usted va a entender por qué. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo. ¿Quién estaba? Siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a quién, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que hoy es sueño para interpretarlo. Vamos a dejarlo hasta. Al estudiar la historia de José, podemos ver cómo ningún obstáculo pudo impedir el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Cuando Dios le da una promesa, porque la primera vez que se empieza a hablar de José, él tenía 17 años. Y él era el hijo número 11 de Jacob. Era el favorito, dice la Biblia, de que él era el favorito de Jacob. Y la razón por la cual era el favorito, porque Jacob lo tuvo en su vejez, cuando ya estaba anciano. Entonces José tuvo un sueño que en su inocencia coge y se lo cuenta a sus hermanos. Y esto empezó a levantar los celos en sus hermanos, y lo que hicieron fue que ellos tomaron y lo engañaron y lo vendieron a unos comerciantes de esclavos, terminando José convirtiéndose en un esclavo. Posteriormente, estos comerciantes de esclavos se lo vendieron a Potifar. ¿A quién se lo vendieron? Quien era un alto funcionario de Egipto. Y me ministraba mucho cuando estaba estudiando esta palabra, porque en este punto en el que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios o la vida de José, él estaba a punto de entrar a una temporada en la que iba a empezar a vivir el cumplimiento del sueño que Dios le había entregado cuando él tenía 17 años. Lo que me lleva a mí a pensar en que aunque se levanten las dificultades en nuestras vidas, Dios siempre va a estar listo para cumplir sus promesas. Yo te lo voy a repetir: aunque se levanten las dificultades en nuestras vidas, Dios siempre va a estar listo para hacer realidad sus promesas. Si tú de repente estás pensando que por lo que estás viviendo hoy o has olvidado las promesas de Dios, pues yo vengo a recordarte de que Dios va a cumplir, porque Él está listo para cumplir esas promesas. Entonces José es vendido a Potifar, quien era un alto funcionario en Egipto. Y aunque él era esclavo en la casa de Potifar, él nota de que había algo diferente en José. ¿Qué había en José? Algo diferente. Y yo me siento muy identificado con José, porque tú estás enfrente de un joven que hoy está disfrutando de una temporada muy buena, muy pero muy buena, pero no siempre estuve ahí. Yo
en una temporada en la que no tenía nada. De hecho, cuando yo terminé el colegio a mis 17 años, en mi casa no había para pagar una universidad. Mi mamá, yo les he contado en ocasiones a ustedes de que ella era una madre soltera. Entonces, si le pagaba la universidad a mi hermano mayor, no me la iba a pagar a mí, porque ¿de dónde? Entonces yo me tomé unas vacaciones forzosas, como de un año más o menos. Yo estaba feliz y tranquilo, ¿sabes? A los 17 años uno normalmente piensa, no, tengo mucho tiempo por delante, todavía tengo muchas cosas por vivir. Y nada, un añito relajado. He estudiado mucho en mi vida. Entonces, en ese lapso de tiempo, obviamente al principio bacano, pero ya cuando tú ves que pasa el tiempo y no pasa nada, tú te empiezas a preocupar, porque yo siempre he tenido algo claro en mi vida, y es que yo estoy para grandes cosas, así como usted está para grandes cosas. Entonces yo me inscribo en el SENA, y a diferencia de mucha gente que dice, yo tengo 20 veces que me he inscrito en el SENA y no quedo tal, yo en la primera quedé. Eso fue relajadísimo. Y me identifico mucho con José, porque aunque yo tenía claro que estaba para cosas grandes, yo no sabía ni tenía la más mínima idea de cómo las iba a lograr. Entonces, en cierta forma, yo me sentía esclavo porque mi condición en ese momento no me daba la posibilidad para cumplir mis sueños. Tenía muchos sueños, pero no sabía cómo iba a lograrlos. Entonces, en el SENA, conozco a la persona que me presenta a Jesús. Y yo siempre saco pecho por ella. Y en todos los mensajes, cada vez que tengo la oportunidad de hablar, la menciono. Y no podría hablar de mi historia de vida sin hablar de la persona que me presentó al ser más importante y el más increíble que le pueden presentar a un ser humano, y es Jesús. Y aquí está Mónica. ¿Por ahí está? Mónica. Ahí está. Mónica me presenta a Jesús. Y tengo mi encuentro con el Señor. Me acuerdo tanto, 13 de marzo de 2013, veníamos del SENA, cogimos Transmetro para venir acá. ¿Te acuerdas, Moni? Yo tenía el uniforme mamoncito, con pantalón gris, estaba bien flaco. 55 kilos, 54 kilos más o menos pesaba. Si en esa temporada se estuviesen presentando los vendavales que se empezaron a presentar estos días y yo estuviese en la calle, créame que ya yo no estuviera aquí. Entonces llego acá, tengo un encuentro con el Señor Jesús, y ese día yo tomé la decisión de vivir para Él. Tanto me enamoré de Dios que al mes y medio de haber llegado a la iglesia me bauticé, y 11 años después estoy acá. Entonces yo tenía claro que estaba para grandes cosas, pero no sabía cómo iba a lograrlas. Pero gloria a Dios que en medio de nuestras situaciones difíciles y en medio de nuestros momentos complejos, Dios nunca olvida de los sueños de nosotros. Y aunque yo no sabía cómo lo iba a lograr, conocí a la persona, conocí a Dios, a Jehová de los ejércitos, aquel que iba a empezar a cumplir cada uno de los sueños que yo tuve cuando no le conocí. Por eso me identifico tanto con José, porque yo no sabía cómo iba a llegar a alcanzar todo lo que había soñado, pero aquí en esta casa conocí al Dios que me está llevando de poco a poco a cumplir cada uno de los sueños que yo me propuse en mi corazón cuando era niño, cuando ni siquiera sabía cómo iba a llegar a hacer tantas cosas, cuando ni siquiera en mi casa había para pagarme una carrera profesional, pero conocí al Dios proveedor, conocí al Padre que estaba dispuesto a cumplir los sueños de este joven que hoy te está hablando. Y hoy vengo a presentarte a ese Jesús que no ha olvidado los sueños que tú tienes, que no ha olvidado cada una de las cosas que tú has dispuesto en tu corazón a hacer. A ese Jesús que, así como ha cambiado mi vida, está dispuesto a cambiar y a transformar la tuya. Quizás hoy estás en medio de la cárcel, así como José estuvo, pero está Dios con él. Dios está contigo. Entonces, estando estudiando la vida de José, yo empiezo a notar inmediatamente, Mañe, de que él donde llegaba resaltaba. A donde llegaba él resaltaba. Y Potifar se da cuenta de que él era un joven excepcional,
y que Dios estaba con él. ¿Quién estaba con él? Y que Dios estaba con él. Entonces, él pasó de ser el esclavo a convertirse en la mano derecha de Potifar. Se convirtió en la mano derecha de Potifar y él lo puso a administrarle toda su casa, todos sus bienes, todas las cosas, menos una. Adivine cuál. La esposa. Amén. Menos la esposa. Entonces, aunque José atravesó una temporada de esclavitud, Dios estaba con él, así como Dios está contigo. La Biblia dice de que todo lo que él tocaba prosperaba, y él reconoció de que sobre José había una promesa grande. Pero cuando las cosas empiezan a mejorar, usted no la ha pasado, llega y sucede algo y como que retrocedemos un poquito. Así pasó en la vida de José. Se empieza a complicar el tema porque la esposa de Potifar, al ver que era José un hombre de semblante bueno y con una presencia bien chévere, así como la mía, se enamoró de él. Imagínense. ¿Qué sucedió? La señora se enamora de él. Y no contando con que se enamora, viene y le empieza a hacer propuestas indecentes. Un día viene y aprovecha de que la casa se quedó sola y empezó a caminar por ahí y trató de seducir a José, a tal punto que incluso le propone de que durmiese con ella. Y José se niega rotundamente. Y esta negativa de José, él la hace por dos razones. Diga conmigo, por dos razones. La primera, porque no quería traicionar la confianza de su amo, porque él era un hombre leal. Y la segunda, porque no podía pecar en contra de Dios. Y esto a nosotros nos enseña algo importante, y es que a pesar de las adversidades, José mantuvo un corazón sano. Su fe en Dios no fue afectada por la traición de sus hermanos. Su fe en Dios tampoco fue afectada por la esclavitud, o su fe en Dios no fue afectada porque estaba en tierras lejanas. No, todo lo contrario. José seguía confiando en Dios a pesar de todo. Y hoy vengo a decirle a alguien en esta mañana de que tu situación no puede nublar tu norte, tu situación no puede nublar tu objetivo, porque Dios prometió estar contigo en todo tiempo y Él lo va a estar. Cuando nosotros empezamos a caminar y a creer en las promesas de Dios, entonces estamos diciéndole a nuestra situación: hey, quizás hoy no estoy donde Dios dijo que yo iba a estar, pero yo estoy creyendo y confiando de que Él lo va a hacer. Él seguía confiando en Dios a pesar de todo. Nunca permitas que los problemas o la falta de respuesta afecten tu confianza en Dios. Nada puede hacerlo. Nada puede hacerlo. Y lo primero que nosotros hacemos cuando estamos pasando por un momento difícil es renegar en contra de Dios. Pero José nunca lo hizo. José nunca lo hizo, porque su actitud y todas las decisiones que tomaba en los diversos momentos por los que pasó daban testimonio de que de verdad Dios estaba con él. Entonces sucede de que la esposa de Potifar miente y lo acusa de que él había intentado seducirla, aunque era inocente, y fue condenado y enviado a la cárcel. ¿Qué sucedió? Lo metieron preso a los jóvenes. Y a pesar de eso, Jehová estaba con José. Génesis 39, 21, por favor. Mire lo que dice. Pero Jehová estaba con José y le extendió. ¿Qué le extendió? Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Siguiente. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Siguiente, por favor. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, ¿qué hacía Jehová? Aún en prisión, Dios tenía un propósito con José.
Aún en prisión Dios tenía un propósito con José. En medio de tu crisis Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Nosotros no podemos dejar de servirle a Dios, de buscar a Dios por nuestras crisis, porque entonces tú le estás diciendo a tu crisis que es más grande que Dios. Y una de las cosas que más van a dar testimonio de que Jehová está contigo es que tú empieces a creer y a caminar, a vestirte bien bacano, así como yo estoy ahora. Que aunque estoy pasando por un momento difícil, yo sé que Dios va a cumplir cada una de las promesas que Él me entregó, porque Él lo dijo y Él lo va a hacer. Confunde, como dice Mami Sari, a tus enemigos con el bolsillo pelado pero con la mejor pinta. Eso da testimonio de que Dios está contigo. Esas cosas dan testimonio de que Dios está orando. Con el bolsillo pelado, Señor, pero aquí estoy creyendo de que tú lo estás haciendo. Aún en prisión Dios tenía un propósito con José. Y entenderemos el propósito por lo que viene a continuación. Resulta de que en la prisión estaban dos hombres, un panadero y un copero, que son los mismos que leímos al principio. Y este evento es lo que en realidad va a permitir de que José saliese de la cárcel y pasara al trono. Y en este punto también me siento identificado con José. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo termino el SENA, sucede que Mónica y yo empecé a andar con Mónica cuando ya estaba buscando al Señor, pero antes no le tenía la mala. Ella lo sabe, ahora la amo demasiado. Y mire que nosotros, era una materia del SENA que las notas finales eran realizar visitas de campo a los puertos y a bodegas y cosas así. Era todo lo que tenía que ver con comercio exterior. Ese día Mónica y yo cogimos, salimos al mediodía porque entrábamos a las 6 de la mañana. Y al mediodía teníamos como un espacio de 2 horas lo tomábamos para almorzar. Y te acuerdas, Mónica, que salimos del SENA y nos fuimos estábamos bien pelados. O sea, nada más teníamos el pasaje. A veces yo era tronco de vivo. Yo no vivía con mi mamá en ese momento, yo vivía con mi papá y con mi abuela. Y a mi papá a veces me daba para los pasajes ella. Y yo me los gastaba porque yo sabía que cerca tenía a mi mamá. Yo tenía mucha hambre, entonces ella merendaba 2 veces y yo, bueno, pues me tocaba bajar donde mi mamá para pedirle para los pasajes. Ese día, como íbamos a regresar a la visita de campo, me acuerdo que íbamos para Puerto de Barranquilla. Yo cogí y bajé hasta donde mi mamá trabajaba, del SENA de la 43 hasta por allá por la 33. Y mi mamá nos pidió 2 almuerzos, uno para Mónica y uno para mí, allá donde quedan, por Miami, ¿verdad, Moni? Por allá, por Miami. Y eran buenos. No sé, la carne sí era de dudosa procedencia, pero eran buenos. Entonces, pasó el tiempo, nosotros nos pusimos a hablar y nos concentramos tanto hablando. Moni come con una paciencia y yo soy despistado. A mí se me olvidó la hora y cuando venimos a ver, eran las 2 de la tarde y ya teníamos que subir para ir a la visita de campo al puerto. Entonces, nosotros llegamos y nosotros, ¿en qué pensábamos? Ya se fue el bus que habían contratado y nosotros de loco y que vamos a coger un bus y cogimos un colitoral, ¿cierto? Un colitoral y nos fuimos para allá para el puerto. Ella decía, eso no sirve y cogimos ese. Resulta que la entrada, el puerto tiene dos entradas. Una por donde entra el personal que trabaja allá y la otra es donde salen las volquetas, las mulas. Nosotros nos bajamos en la entrada que no era. Nos bajamos en la entrada. Y nos bajamos ahí y preguntamos, no, mire, nosotros venimos para una visita tal de campo del SENA. Somos estudiantes del SENA y tal. Y ellos nos dicen, pues por aquí no es la entrada. Y no sé, nosotros qué hicimos, cogimos otro bus y nos fuimos. ¿Cómo es que dice el chavo? Con el rabo entre las piernas. Entonces yo me acuerdo
que yo le dije a ella: hoy no entramos aquí, pero yo sé que yo voy a trabajar en un puerto. Yo se lo dije a ella. Pero esas cosas, esas conversaciones que tú tienes con alguien y tú como que no estás tan... Yo sé que se lo dije porque lo recordé después, pero a mí se me olvidó, la verdad. A mí esa vuelta se me olvidó. Termino la etapa lectiva, viene la etapa productiva. Dios me pone en gracia delante de una psicóloga del SENA, se llama Marta Marín, vive en el parque. Y ella me decía: Javi, te voy a ayudar con las prácticas. Y yo, gloria a Dios, bacanísimo. Entonces me consiguió primero una entrevista en Procaps. Y adivinen qué pasó allí. No quedé. Quedó otra compañera que se llama Luisa. Me acuerdo de Luisita. Y bueno, ella siguió insistiendo: Javi, no, yo te voy a ayudar con las prácticas. Y resulta y pasa que para ese tiempo el SENA fue contratado para capacitar a unas personas del puerto de Palermo para que aprendieran un tema y se certificaran en algo. Y ella se acordó de mí. Una de las personas que fue a hacer la capacitación le dice: necesito a un aprendiz del SENA para que haga las prácticas acá en el puerto. Y ella inmediatamente me escribe: Javi, están buscando un aprendiz, tal. Me mandan a mí y a otro compañero, Ronald. Y yo le dije a Ronald: papito, bello, lo siento, pero aquí voy a quedar, soy yo. Entonces me hacen la entrevista. La entrevista giró en torno a conocerme a mí y así era bueno en Excel, y yo soy bueno en Excel, y quedé yo. Pero yo hice algo bastante particular. Dos cosas. Número uno, una que la situación me llevó a hacerla, y es: yo fui con ropa prestada a mi entrevista, que no tenía ropa. Amén. Fui con un pantalón de mi tío, una camisa de mi primo y unos zapatos prestados. Pero cuando yo llego a la entrevista me fui en moto y yo estaba wow, maravilloso. Yo vi unos barcotes así gigantes, porque son los barquitos que uno ve, son unos barcos de carga, y yo wow, qué cosa increíble. Me acuerdo tanto que en Puerto de Barranquilla había un barco atracado de granel que decía VC. O sea, yo estaba como un peladito. Las cosas que, no sé si a ustedes les pasa, pero las cosas que te marcan tanto, tú siempre las vas a tener aquí. Entonces yo cogí y me aferré tanto a una palabra que dice la Biblia, que todo lo que tocase con la planta de nuestros pies es nuestro. Y yo hice eso antes de entrar a mi entrevista, y le pedí a Dios que me diera de su gracia. Y quedé. Se me acaban las prácticas. Ellos se inventaron coincidencialmente, pero yo creo que siempre fue Dios. Programan una auditoría de la Superintendencia de Puertos y Transporte y me extiende mis prácticas por 3 meses más. Pero la idea era que en esos 3 meses tenía que abrirse una vacante que estuviese acorde a mi perfil y que en la que yo pudiese estar. Y al mes, mentira, ni al mes, como a las 3 semanas se abrió una vacante en otra empresa del mismo grupo como auxiliar administrativo. Y mi entrevista fue un tanto particular, tú sabes, no dieron convocatoria, ni siquiera me pusieron a competir con nadie, sino que me dijeron: Javi, vamos a comer me acuerdo que fuimos al Plaza del Sol, a Danny Rockers, y ahí yo esperando que me hicieran las preguntas rajadoras, tú sabes. Pero sucedió todo lo contrario. Esa entrevista en realidad fue para decirme de que ellos no tenían nada que pensar, que ellos necesitaban que yo trabajara con ellos, y me empezaron a explicar cuáles iban a ser mis funciones. Y en todo tiempo yo siempre estuve aferrado y creyendo en los sueños que habían nacido en mi corazón, pero ahora tenía la fe y la confianza de que se iban a cumplir cada una de las cosas que yo había soñado, no porque yo lo soñé, sino porque ahora tenía a Jesús. Tengo la entrevista, tal, no sé qué, comí sabroso. Esa empresa al año y medio deciden cerrarla porque el puerto fue vendido. Lo venden por un grupo de inversionistas y esa empresa la cierran. El primer servicio yo lo decía riéndome, porque Dios siempre me puso en gracia con muchas personas.
Y vino, y yo salí de esa empresa. O sea, a mí me echan, porque ya la iban a cerrar, nada que hacer. Entonces decidí prescindir de mis servicios. Pero yo sabía, cuando me entregaron mi carta de renuncia, mi carta de despido, de que yo iba a regresar. O sea, yo lo tenía clarísimo porque ya habían hablado conmigo y el director comercial sale y dice: no, vamos a dejar que Javi se vaya una semana para que descanse y después retoma nuevamente. Entonces, cuando me entregan la carta de despido, yo sabiendo que iba a regresar me pongo a llorar. Qué cosa tan loca. Pero yo no sabía ni por qué lloraba. Creo que en cierta forma me conmovía muchísimo de cómo Dios tiene cuidado de nosotros, que aun cuando nosotros pensamos que es el final de algo, Dios inmediatamente empieza a trabajar a favor nuestro y mueve las fichas que tiene que mover para ponernos en el lugar en el que Él dijo que nosotros teníamos que estar. Y no se me olvida algunas palabras que me dijo Mavisari en ese momento. Ella me decía: hijo, tú no vas a salir de aquí, de esa empresa, porque quien te metió ahí fue Dios. Entonces yo entendí de que el propósito en ese lugar yo lo había cumplido, porque Jesús, que era mi jefe, sale y me dice: Javi, ¿sabes una cosa? Muchas gracias por haberme enseñado tantas cosas. Yo le decía: pero ¿cómo así que yo te enseñé? ¿Qué te pude haber enseñado? Si no, mira, tú me enseñaste a tener más fe y también me enseñaste a creer y a confiar en el poder de Dios. Me lo dijo un hombre que no iba a iglesias, que no venía a una iglesia como la de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener claro de que Dios nos va a poner en el lugar correcto, en el momento correcto, y nos va a rodear de las personas correctas. Y cuando Dios determina algo en tu vida, se puede levantar cualquier cosa, se pueden levantar los chismes, se puede levantar cualquier situación difícil, enfermedades, escasez. Póngale el nombre que usted le quiera poner, pero nada va a impedir de que el propósito y el plan de Dios se cumpla en ti. Nada lo va a impedir. Lo que Dios ha dicho que hará contigo, Él lo va a cumplir y te va a posicionar en el lugar que Él ha determinado para ti. Quizás hoy estás en el lugar que no quisieses estar, o en el lugar soñado, pero Dios va a empezar a transicionarte y te va a empezar a mover y te pondrá en el lugar correcto. ¿Vamos bien hasta el momento? Perfecto. Ahora, ¿por qué esta palabra se llama el gran desafío y por qué estamos estudiando esta parte del sueño de Faraón? Y es que el plan y el diseño de Dios siempre ha sido que nosotros seamos prósperos, bendecidos, que vivamos en su plenitud. Y a mí no me cabe en la cabeza cómo hoy la gente inconversa esté disfrutando de bendiciones que tienen el nombre tuyo. Porque a diferencia de ellos, nosotros tenemos al dueño del oro y de la plata. Y no solamente lo tenemos como Dios, sino que también lo tenemos como Padre. Es decir, que hay muchas cosas que están allá afuera que tienen nuestro nombre. Hay muchas riquezas que están allá afuera que tienen nuestro nombre. Y Dios nos va a dar la estrategia, nos va a dar el plan para nosotros poder abrazarlas y arrebatarlas. Porque ese siempre ha sido el plan de Dios. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no entramos a disfrutar de esas bendiciones o de esa prosperidad por causa de que constantemente nos estamos enfrentando a un enemigo. A un enemigo muy complejo que es difícil de destruir, que es difícil de derrumbar. Y ese enemigo somos nosotros mismos. Y antes de avanzar con el mensaje, yo tengo que hacerte una pregunta, porque de la respuesta tuya va a significar o va a generar de que yo continúe con el mensaje. Y la pregunta es si estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo como tu más grande enemigo. ¿Estás dispuesto? ¿Sí o no? Levante la mano el que está dispuesto. Si usted levantó la mano, entonces usted tendrá que saber que tiene la victoria garantizada. Bueno, denle el aplauso a Dios.
enseñar una fórmula muy sencilla que fue inspirada por Dios y nos va a ayudar a administrar y a manejar correctamente nuestro dinero. Y tiene que saber de que en este tema del dinero, el 80% de las cosas o del éxito que podamos tener va a depender de nuestro comportamiento y solamente un 20% de nuestro conocimiento. Lo que hay que hacer no es el problema, hacerlo sí lo es, porque la mayoría de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero sencillamente no lo hacemos. Y si podemos llegar a controlarnos a nosotros mismos, te aseguro que nosotros alcanzaremos la riqueza. Ahora pregúntame, Javi, ¿cómo voy a pagar las deudas? Pregúnteme. ¿O cómo voy a salir de las deudas? No te voy a dar un método mágico ni nada de eso, porque eso es una falacia. Yo te voy a dar una herramienta. Porque para salir de las deudas tenemos que pagar. Más nada. Entonces, ser un buen administrador de tu dinero tiene que ver poco con lo que sabes y mucho en cómo te comportas. Entonces, este desafío comienza contigo, porque el problema no son las deudas. Jerry, el problema no son las deudas, el problema eres tú. El problema soy yo. Gaby, el problema eres tú. Lamentablemente. Porque a veces nosotros somos expertos en echarle la culpa a otro. Y no. Los culpables somos nosotros mismos por tomar decisiones incorrectas. Entonces es necesario confrontarlos y confrontarnos a nosotros mismos para poder avanzar en este gran desafío. Y te quiero preguntar, ¿tú te consideras buen administrador de tus finanzas? Es un examen para usted, no me lo responda. ¿Tienes claro cuáles son tus deudas? ¿Cuáles son tus deudas a largo plazo, a mediano plazo? ¿Sabes? ¿Tienes claro cuál es el plazo que tienes para salir de cada una de ellas? ¿En estos momentos te encuentras endeudado? ¿O qué decisiones financieras estás postergando y que sabes que tienes que tomar? ¿Tienes metas financieras? ¿Y qué comprometido te encuentras tú en mejorar o cambiar tu situación actual? Si tú respondiste a alguna de estas preguntas, tienes que saber de que va a ser necesario de que cambies ciertos hábitos para que puedas gozar de esa libertad y de esa prosperidad que tanto se habla en la Biblia y que tanto hemos tocado nosotros en estos tiempos. Y para obtener resultados tendrás que hacer cambios profundos. Y esos cambios están enfocados al ser, y lo primero es salir de tu zona de confort. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Salir de nuestra zona de confort. Y en el caso de José Rucci, él tenía que estar expuesto a todas las situaciones por las cuales pasó. Él tenía que ser vendido, ser esclavo, después ser vendido como esclavo, después entrar a una cárcel, para que así pudiese hacer cambios que lo iban a preparar más tarde para llegar a cumplir y a caminar en el destino profético que Dios había establecido para él. Entonces era necesario que él estuviese expuesto a esas situaciones para poder abrazar después su promesa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es salir de la zona de confort. Y la zona de confort es un terreno demasiado peligroso. Y el enemigo de lo mejor no es lo peor. A veces decimos de que el enemigo de lo bueno es lo malo. Y no, eso no siempre es así. Porque el enemigo de lo mejor en este caso es lo suficientemente bueno. ¿Y qué es lo suficientemente bueno? Es aquello que me impide a mí incomodarme para salir del lugar o en el momento en el que estoy. Y nosotros creemos que hemos alcanzado muchas cosas, pero resulta que el sueño de Dios es muchísimo más grande, es muchísimo mayor. Me gusta muchísimo de José que él perfectamente pudo haber entrado en una zona de confort cuando estuvo
administrando en la casa de Potifar, pero Dios tuvo que mover algunas fichas para que él se incomodara y se viera obligado a salir de allí, quizás a un lugar peor, sí, pero Dios iba a estar con él, y ese lugar peor al final se terminaría convirtiendo en la promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, la zona de confort es un terreno exageradamente peligroso, y es necesario de que nosotros hagamos un cambio. Diga conmigo: cambio. Y tomar decisiones diferentes y dejar de repetir los mismos hábitos. Porque si nosotros no hacemos estas cosas, entonces los resultados finales van a seguir siendo los mismos. Si tú estás en el mismo lugar que hace 10 años, es porque has tomado las mismas decisiones. Eso quiere decir que no te has incomodado, que estás en tu zona de confort, y por eso no ha cambiado tu circunstancia, no ha cambiado tu situación. Y yo quiero decirle a alguien de que solamente enfrentando lo incómodo podremos lograr lo extraordinario, podremos empezar a caminar en lo grande, en lo maravilloso que Dios ha preparado para nosotros. Porque en donde tú estás hoy no es donde Dios te quiere. Dios te quiere dar más. Dios te quiere dar más. Dios no te quiere empleado de nadie. Dios quiere que empieces a administrar tus propios recursos, que empieces a administrar tus propios recursos. Y es importante que te incomodes y salgas de tu zona de confort. Pocas personas está comprobado de que tienen el valor de enfrentarse y buscar un cambio. Pero yo creo que estoy enfrente de la gente que está incomodándose en este momento. Si tú no te sientes a gusto ni te sientes realizado en donde estás hoy, eso no es más que el pretexto de Dios para que tú salgas de la situación en la que estás y empieces a tomar decisiones realmente importantes, realmente grandes, para que empieces a caminar en dimensiones mayores, en dimensiones mayores. El destino de Dios no es la cárcel para ti. El destino de Dios no es la escasez para ti. El destino de Dios no es la crisis, no es la enfermedad. El destino de Dios para ti es el trono. El destino de Dios para ti es la riqueza, la prosperidad. Es eso lo que Dios quiere. Incomódate, incomódate para que puedas ver lo grande de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir de la zona de confort. Lo segundo, y es que no es bueno desear las cosas para allá. Y aquí en Génesis capítulo 40, versículo 21, Dios me enseñaba a través de la vida de José. Y es que quizás hoy no estamos abrazando lo que Dios nos prometió, pero solamente con el hecho de saber que quien nos dio la palabra no miente, y que quien nos dio la palabra, Gaby, cumple lo que promete, entonces nosotros tenemos que caminar confiados. Y eso me lo enseñó José. ¿Sabes por qué? Porque luego de que José le interpreta el sueño al panadero y el copero, pasaron 3 días. ¿Cuántos días pasaron? Y se cumplió todo tal cual como él lo había interpretado. Sacan al copero y matan al panadero. Cipota Livio, lo degollan. Y pasa en el versículo 14, creo que es el 14. Mire lo que le dice José: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, le está diciendo el copero, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé. Bueno, ya eso es lo que él. Pero ¿qué pasó? Que José le dice al copero: hey, acuérdate de mí. ¿Y qué cree usted que pasó? Al man se le olvidó. Pero yo quiero resaltar es la actitud de José. Miren, habíamos iniciado de que para ser exitosos y vivir en una libertad financiera y ser prósperos no es tanto lo que sabes, sino que
cómo te comportas, ¿cierto? Y yo siento que José nos da una lección a nosotros de lo que significa comportarse a la altura. Porque yo puedo ver en esta escena cómo José se alegra en cierta forma cuando se empieza a cumplir lo que él había dicho. Él pudo renegar en contra de Dios y decir: pero ven acá, ¿por qué a ellos? Yo se los interpreté, pero ¿por qué a ellos y por qué yo no? ¿Acaso yo no soy el que soy tu hijo? José pudo hacerlo, pero todo lo contrario. José estaba alegrándose porque el copero, en este caso, iba a salir de la cárcel, iba a llegar al trono, a rodearse nuevamente de gente importante. Y esa es la importancia de las decisiones que nosotros tomamos cuando ayudamos a alguien. Tú no sabes si hoy que tú estás ayudando a alguien, tú no sabes si esa persona en agradecimiento va a ser el que le hable al presidente, al vicepresidente, al dueño de las grandes empresas de ti. Por eso tú tienes que hacer buenas obras. Tú tienes que hacer buenas obras, porque Dios al final termina retribuyendo todas las cosas que nosotros hacemos. Y José, en este caso, haciendo uso del don que Dios le había entregado, le interpreta el sueño, se da cumplimiento, pero también se alegra. En otras palabras, José le estaba diciendo: hey copero, hoy es tu día de salir de la cárcel, pero acuérdate de mí cuando estés allá, porque si bien hoy no es el día para yo salir, yo sé que yo voy a salir de aquí, porque hay una palabra. Diga conmigo: hay una palabra. Dios tiene una palabra para ti, una palabra que se va a cumplir. Por eso tú te tienes que alegrar cuando Dios lo está haciendo con otra persona. Eso da muestra de que tenemos un corazón sano, número uno, y número dos, de que Jehová está con nosotros. Entonces José le estaba dando le estaba diciendo a su circunstancia con eso: hey, hoy no es mi momento, pero mi momento va a llegar. Hoy no es tu momento, pero tu momento va a llegar, iglesia. Hoy estás en un momento difícil, pero tu momento va a llegar. Hay un día de Dios para ti. Hay un día de Dios para ti. Tu situación hoy te está diciendo de que las cosas están como que bien feas, pero escúchame bien, hay una palabra de Dios que es mucho más grande que esa situación. Háblale a tu crisis, háblale a tu gigante, y empieza a actuar y a caminar como si de verdad Dios estuviese obrando, porque eso fue lo que hizo este hombre. Eso fue. Entonces, avanzando un poco más, vemos de que en efecto la palabra se empieza a cumplir. Y José, en cierta forma, él estaba tranquilo porque Dios lo iba a hacer. Él pudo haber dicho: yo quiero esto ya, pero no fue así. Y nosotros tenemos que dejar esa actitud de querer las cosas para allá. Y yo sé que eso hace parte de nuestra naturaleza como hombre. Y ese deseo de querer las cosas para allá reflejan solamente una cosa. Pregúntame cuál. Inmadurez. Nosotros tenemos que estar dispuestos a posponer el placer inmediato por un resultado mejor. Y nuestra cultura hoy día nos está enseñando a vivir de momentos. Si quiero el iPhone 16 Pro Max, requete Pro Max, que está como en 8 millones, y me ofrecieron el Adicupo o el Crediágil o lo que sea, entonces yo me endeudo. Pregúntame si eso es ser sabio. Eso es ser inmaduro. Cuando tú te estés comportando de esa forma, o cuando tú estés más bien buscando regañar a tu hijo por la inmadurez de tu hijo, piensa de que tú estás actuando como un inmaduro en medio de esas situaciones. Y ahora, ¿está mal querer las cosas? No. Pero lo que sí está mal es endeudarnos para obtenerlas. Tomar el camino fácil puede parecer tentador, pero es demasiado inmaduro hacerlo sin tener el dinero para pagarlo. Y no hay motivo alguno para arriesgar las cosas que tenemos solamente por darnos un gusto que en realidad no necesitamos.
Tercer cambio, no prestar dinero y tampoco pedir prestado. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Qué es? En otras palabras, cuando tú pides prestado, te conviertes en un esclavo. No hay atajo a ningún lugar que valga la pena. Y este versículo básicamente nos está diciendo eso, que nos convertimos en esclavos del prestamista. Y cuando nosotros cruzamos esa línea, estamos cambiando la dinámica espiritual de una relación, porque a veces le pedimos prestado a nuestros hermanos, amigos, y esas personas dejan de convertirse en nuestra familia, en nuestro ser amado, en nuestro ser querido, y se termina convirtiendo en nuestro esclavo en la dinámica espiritual, porque todo lo que nosotros hacemos aquí se termina reflejando. Entonces, si usted ama a su familia, no le preste, mejor regáleselo. Si están las posibilidades, regáleselo mejor. Ahora, si hay personas que hoy día de repente te deben, ojo, esto es un consejo, una sugerencia. Y tú sabes que la persona, o sea, si tú la consideras y la amas y tú sabes que la persona no te puede pagar, perdónale la deuda, pero no se la pongas tan fácil. No se la pongas tan fácil, porque o si no lo va a seguir haciendo. De repente, no sé, puedes bajarle la deuda y decirle: hey, lo que me ibas a dar a mí ayuda a una persona, o hay una necesidad aquí en tal casa, en tal lugar, hazlo. Pero cuando nosotros tomamos esas decisiones por amor y consideración al ser querido, al ser amado, le estamos quitando esa connotación de esclavo de nosotros. Y yo creo que nosotros no queremos eso para nuestros seres amados, ¿cierto? Y si usted pide prestado, se convierte en esclavo. Y ese no es el diseño de Dios. ¿Estamos bien? Lo siguiente, no vivamos para impresionar a nadie. Tremendo problema este. Que vivimos para impresionar a las demás personas. Cada obstáculo en tu camino es el terreno donde se forja el carácter. Y eso fue lo que sucedió con José. Porque él al principio, cuando Dios le mostró el primer sueño que tuvo y se lo contó a sus hermanos en su inocencia, él buscó impresionarlos. Y eso fue lo que desencadenó todo lo que al final terminó él viviendo. Pero gloria a Dios que siempre estuvo ahí con él, cuidándolo, ayudándolo. Entonces, nosotros a veces, por querer impresionar a alguien, compramos cosas que no necesitamos. Y no contando con que compramos cosas que no necesitamos, compramos cosas con dinero que ni siquiera tenemos, con el objetivo de impresionar a las demás personas. A veces para impresionar gente que ni siquiera queremos. ¿Qué quieres demostrar tú? Por favor. Hay una cosa más bacana que acostarse con la tranquilidad y la paz de que no le debemos nada a nadie. El único que usted tiene que buscar impresionar es a usted mismo. Y es demostrarse todos los días que a pesar de sus debilidades está alcanzando grandes cosas. Alcanzando grandes cosas. Entonces, debemos alcanzar el punto de que actuar, Fanny, pensando en impresionar a las demás personas, porque esa jamás debe ser nuestra motivación. Todo lo contrario, nuestra más grande meta debe ser vivir una vida con libertad financiera y vivir conforme a lo que Dios estableció, y ese debe ser nuestro objetivo. Porque ¿qué sentido tiene tener tronco de pinta, vivir bien y estamos en ruina? ¿Conoce gente así? Entonces, eso es lo que ha venido pasando con José. Está aprendiendo. Ok, vamos a continuar. El punto número 5 de las cosas que tenemos que empezar a trabajar es hacer un presupuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Listo. Y el presupuesto básicamente es una ruta.
es la ruta que nosotros tomamos para vivir en libertad financiera. Y el presupuesto se divide en dos partes. Número uno, la parte de arriba, lo verde. Si quieren apaguen acá, está apagado, así. Ingresos. Arriba tenemos los ingresos, todos los ingresos que usted devenga. Si es trabajador, su sueldo, si tienes entradas extras, tienes que incluirla allí. Y eso lo vas a proyectar en los meses del año. Yo porque no mostré el mío, amén, porque hay información sensible ahí. Pero yo por ejemplo tengo ahí metido las primas, las hermanas. Cuando, no sé, mi mamá me dice a veces, hijo, te voy a dar un regalito, yo le digo, ay, más o menos cuándo me lo vas a dar, y ahí lo meto. En serio lo hago. Y además así le recuerdo a ella, ay, mami, amén. Correcto, ahora que me acuerdo, ya me dijo que me iba. Bueno, entonces arriba todos los ingresos haces la proyección. Y la siguiente parte están los gastos. ¿Qué están? Los gastos. Ok. Yo allí tengo incluido todo lo que sale de mi bolsillo. Y en la primera línea tengo mi diezmo. Eso para mí es sagrado. Me pagan, cuenta Rosy, ya la tengo guardada ahí, pam, pim, send. Sale Rosy siempre, por favor enviarlo a contabilidad, @ Y cuando te contesta el correo, sale y dice, y te pone una palabra, Dios prosperará el camino de los justos. O sea, Rosy. Entonces hay relación, tengo relacionado diezmos, tengo relacionado el pago del crédito de mi casa, tengo metido el carro, la gasolina, los seguros, ahí todo. Todos ustedes tienen que meter todo lo que sale de su dinero. Hasta los cumpleaños los tengo metidos ahí, es verdad. Entonces, esto es sano hacerlo. Porque cuando nosotros hacemos un presupuesto, le estamos diciendo a nuestro dinero a dónde tiene que ir, en lugar de averiguar a dónde se fue. Amén. Si usted no tiene claro, o de repente usted se da cuenta de que sus ingresos son inferiores a sus gastos, entonces la cosa está bien compleja. Está compleja, pero no se alarme. Si usted se da cuenta de eso, entonces usted ya tiene que empezar a buscar estrategias, pedirle a Dios que le dé estrategias para generar un ingreso extra. Porque usted tiene que saber de que Dios no quiere que nosotros estemos endeudados. Y por eso nos ha dado con la sabiduría y la inteligencia para poder desarrollar y crear cosas. Hay muchas cosas, hay muchos proyectos, hay muchos emprendimientos que tienen tu nombre. Hay muchas cosas que tienen tu nombre y tienes que creerlo. Y si esta situación de repente en la que te puedas encontrar, en la que tus gastos sean mayores a tus ingresos, no te está incomodando, mi hermano, entonces tienes que empezar a incomodarte. Listo. Y yo te estoy hablando de esto con toda la autoridad, pero yo no siempre fui un muy buen administrador de mis finanzas. Hoy por hoy, de ese joven que cuando terminó el colegio no había para pagar una universidad, yo me propuse un día de que yo no iba a repetir historias en mi casa. De hecho, de mi generación yo me convertí en el primer profesional. Y yo sacrifiqué muchas cosas cuando estaba estudiando, porque yo trabajaba y yo mismo me pagué la universidad. Y yo no salía y no me daba los gustos que a lo mejor hoy me estoy dando, que quisiera darme a muchos mejores. Pero pienso que todo a su tiempo, ¿cierto? El punto es que yo hoy estoy disfrutando de muchas bendiciones que Dios me ha entregado, pero yo sé que ese no es mi final. Así como donde tú estás hoy no es tu final. Porque Dios tiene
preparado lo mejor para nosotros, sus hijos. Y cuánto más cuando le servimos a Dios. Entonces, yo me gradué como profesional en el 2017, me especializo en el 2020. Y Rosy me hizo caer en cuenta ahorita que estábamos allá arriba de que de verdad hubo una temporada en la que yo decía no a muchas cosas por ahorrar o por pagarme la universidad. Pero yo fui ascendiendo, salí, cambié de empleo, me fui para otra ciudad, a otro pueblo, perdón. Me fui para otro pueblo a trabajar y yo empecé a notar algo muy extraño, y es que aunque ya estaba ganando un poco más de lo que ganaba antes, igual no me alcanzaba la plata. Se me iba y no sabía en qué. Me pagaban y se iba, y la plata me decía, la cuenta literalmente me zampaba. Cuando yo entraba a la cuenta, me zampaba una trompa. Y yo empezaba a decirme, pero esto no es normal. No es normal que cuando ganabas 100 pesos, me alcanzaba más, y ahora que estoy ganando 500 pesos, no sé qué me está pasando con la plata. Y ahí fue donde empecé a poner en práctica lo que había aprendido en mi carrera, porque esa es otra cosa. Por eso te estaba diciendo, el 80% es comportamiento y el 20% es conocimiento. Usted va a ver muchos contadores y gente que tiene todos los conocimientos en finanzas y se han leído 30,000 libros de cómo administrar su dinero y todo lo demás, y están endeudados, porque es que no depende del conocimiento, sino que depende del comportamiento. Y lamentablemente a nosotros no nos hacen conscientes de lo importante que es ser buenos administradores a nivel financiero. De hecho, si usted analiza en las escuelas, en los colegios, no nos dan clases de finanzas, no nos dan de cómo administrar o cómo hacer un presupuesto. Si yo pudiese reemplazar muchas materias de mi colegio, yo reemplazaría varias, y me hubiese gustado que me enseñaran esto desde niño, porque así yo hubiese creado el hábito desde pequeño. Hoy, gracias a Dios, estoy disfrutando de muchas bendiciones. Lo que estoy ganando me da para no estar endeudado, o sea, sobreendeudado, pero sí me ha llevado a ser muchísimo más medido con el dinero. Yo me hice un flujo de caja y yo me pongo un presupuesto. Yo máximo me tengo que gastar esto en salidas. Después de eso ya no tengo plata. Ya. ¿Y qué pueden decir de mí? Que soy duro. No importa. Problema de usted. Yo sé lo que tengo que pagar y lo que no tengo que pagar. Entonces, eso es sabio. Ahora, ya les dije lo que teníamos que cambiar. Ahora les voy a decir cómo hacer para salir de la deuda. Y lo primero que tenemos que hacer es tener un fondo de emergencia inicial. Y por eso empecé hablándote de la historia de José. Porque el sueño del faraón tenía una interpretación que iba a afectar al final a toda su nación y a todas las naciones que estaban alrededor. Porque el pueblo de de Egipto, iba a pasar por 7 años de sobreabundancia y 7 años de escasez. ¿Qué iba a pasar? Sobreabundancia y escasez. Entonces, José sale y le dice a Faraón: oiga, señor Faraón, yo te sugiero a ti de que como va a pasar este momento tan complejo, usted se provea de un hombre prudente y sabio que le administre todo lo que genera la tierra, su tierra. José le dice: ponga gobernadores en el país, divídalos, y a cada uno le da a administrar algo. Y les dice: recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto. Esa quinta parte, según algunos historiadores, representa el 20% de toda la cosecha. Antes del sueño del faraón, o antes de esta instrucción que José le estaba dando, algunos historiadores dicen de que Faraón recogía solamente el 10%. Entonces, eso era una medida sabia, porque le está diciendo, en otras palabras, tienes que abastecerte mucho más para poder atender la crisis. Entonces,
José le estaba diciendo, tenemos que hacer un fondo de emergencia. Y toda la provisión que se junten en los 7 años de abundancia, tenemos que guardarlas. Y esa provisión se terminó convirtiendo en el depósito para el país. En los 7 años de hambre que pasó la tierra de Egipto. Y durante ese tiempo, el pueblo de Egipto no pasó hambre. Entonces, tenemos que hacer un fondo de emergencia. ¿Qué es lo primero? Pero de verdad que sea para una emergencia. Porque una emergencia no es para las mujeres que están aquí, espero que me sigan amando. No, que no tengo para el blower, voy a cogerlo del fondo de emergencia. Si no tiene para el blower, échese gel. Pero no coja el fondo de emergencia. O hágase un tomate. Yo no sé de esas cosas. Pero no toca el fondo de emergencia. Una emergencia de verdad es que me quedé sin empleo, por ejemplo. Entonces, en estos momentos nosotros tenemos que empezar a construir un fondo de emergencia. Lo segundo que tenemos que hacer es salir de nuestras deudas utilizando el método bola de nieve. ¿Cómo se llama el método? Y te voy a explicar en qué consiste. Lo primero que tienes que hacer es identificar tus deudas. ¿Ya tú identificaste cuáles deudas tienes? No me levante la mano, que hay gente que no. Entonces, una vez identificadas, lo que vas a hacer es organizarlas de menor a mayor. ¿De cómo? De menor a mayor. Listo. Aquí hay un ejemplo claro. Por ejemplo, aquí dice deuda de muebles, 500,000 pesos. ¿Qué vamos a hacer? Pagamos el pago mínimo. Usted ha visto el extracto de su tarjeta de crédito. Los que tienen tarjeta de crédito que dice pago mínimo 100,000 pesos. Entonces, se paga el mínimo, pero además del mínimo le adicionamos un poquito más. ¿Eso qué va a hacer? De que se ahorre más dinero el capital y se reduzca el plazo de pago de la deuda. Siguiente. Entonces, cuando hayamos pagado la primera deuda, en la mitad del tiempo, porque esa es la idea, pagarla en la mitad del tiempo cuando empecemos a abonar de a poco, pon la siguiente, Luis, la tercera. Lo que hacemos es, cuando hayamos finalizado con el pago de la primera deuda, el dinero que pagábamos en esa deuda se lo vamos a sumar a nuestra siguiente deuda. Es decir, que en la siguiente deuda tu pago mínimo eran 100,000. Entonces tú ya no vas a pagar los 100,000 eso, sino que vas a pagar los 100,000 que pagabas de la primera deuda más el excedente que le empezaste a sumar. Entonces ya tú no le ibas a pagar 100,000 mensual, sino que le vas a pagar 250,000, por darte un ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué dijeron? Diga. No, entonces hay que empezar a emprender, hermano. Hay que empezar a emprender. Seguramente Dios te ha entregado muchas ideas y a veces uno es negligente y no las cumple. Si no te está dando, tenemos que empezar a vender. Miren, yo me quedaba sorprendido porque allá yo trabajo en Ultrasem y ahorita a los mediodías a veces yo salgo a otra planta o a almorzar y cuando regreso veo que están armando como a las 3 de la tarde unos calderos de esos del barril, donde hacen el cerdo al barril. O sea, un man se fue a vender cerdo al barril allá. Y lo he visto todos estos días, es decir, que le ha ido bien. Entonces la plata está. Entonces, si no te está alcanzando, tienes que buscar un ingreso extra. Entonces, eso, la abona la plata tal, y así sucesivamente hasta que te empieces a quedar sin deudas. Es importante que hagamos sacrificios. Si no vas a poder salir a comer con tus amigos el fin de semana, no salgas. Compras 500 pesos de guineo verde y comes tú y tus hijos, ¿sí alcanza? Uno vale 500. Ajá. Dale, dime. De verdad. Bueno, mira, Marcela me está defendiendo. Marcela dice que no compremos en la tienda, sino que vayamos al mercado y los 500 pesos de guineo verde sí te van a alcanzar. Gracias, Marce.
Bueno, silencio. Dele un fuerte aplauso a Dios. Bueno, entonces, una vez ya salimos de deudas, tenemos que completar el fondo de emergencia. Y según los grandes financieros y estudiosos de todo este tema, el fondo de emergencias te tiene que dar para atender emergencias en un lapso de 3 a 6 meses. Es decir, ¿qué pasa si tú te quedas sin trabajo, por ejemplo? ¿Qué vas a hacer? Si nosotros nos anticipamos a todos esos momentos complejos, nosotros en auditoría lo que hacemos es gestionar riesgos. Identificamos todos los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Y a esos riesgos, sin que hayan pasado, le empezamos a establecer controles. Esto es una muy buena forma de, exactamente, una emergencia es una contingencia. Eso es una muy buena forma de nosotros estar preparados ante la crisis financiera, ante el evento en el que nos hayamos quedado sin empleo. Entonces, se recomienda de que el fondo de emergencia sea de 3 a 6 meses. Si quieres, ponte de pie. ¿Qué pasa, Karen? Claro. Entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Que estamos en la deuda, en la crisis y le echamos la culpa a Dios porque no. Dios no tiene la culpa de las malas decisiones que nosotros tomamos. Entonces, el fondo de emergencia tiene que ser de 3 a 6 meses. Es decir, si tú te ganas $1 millón mensuales, tu fondo de emergencia mínimo tiene que ser de 3 millones de pesos. ¿Ok? Si te ganas 5 millones, 15 millones. Y así sucesivamente. Ahora, ¿tiene que ser ya? No. Hay que empezar a trabajarlo de a poco a poco. De a poco a poco. Ya yo empecé, amén. Lo cuarto, ahorrar para la educación de tus hijos. No esperes de que tu hijo tenga la mayoría de edad para tú mirar cómo vas a hacer con la educación. Si tú tienes un hijo recién nacido hoy, no sé, y va a entrar a la universidad a los 17 años, más o menos calcula cuánto puede costar la universidad en ese tiempo y eso lo vas a dividir entre el número de meses del año y ahí te va a decir cuánto tienes que ahorrar tú para la educación de tus hijos. Entonces, cuando tu hijo esté terminando la universidad, el colegio, tú vas a estar tranquilo porque vas a tener para pagarle la universidad. El quinto paso es que tenemos que pagar nuestra casa lo antes posible. Se me había olvidado decirles, en el fondo de emergencia no se incluye el pago de la casa, solamente las deudas. ¿Ok? Entonces terminamos de pagar, hacemos el fondo de emergencia y una vez hacemos todo eso, pagamos la casa, empezamos a pagar la casa. Obvio, no vas a dejar de pagarla en el camino, sino que empiezas a pagar más para que se disminuya el plazo del pago. Y el sexto punto, construir riqueza y dar. Cuando ya nosotros hayamos, y yo creo que vamos a llegar a ese nivel, amén. Por eso te decía que me gusta mucho esta serie, porque también nos están dando las herramientas para salir de la deuda. Tenemos que construir riquezas y dar. Y este concepto básicamente se refiere a la importancia de no solo acumular riquezas para nosotros mismos, sino que también usar la riqueza de manera estratégica y generosa. Construir riqueza no es solo para el beneficio personal inmediato, sino que también tenemos que construir riquezas para nuestras generaciones. Dejar un legado para las futuras generaciones y también tenemos que ayudar a los demás. Y eso fue lo que hizo José. Porque cuando se dio el cumplimiento de todas estas promesas de Dios, José se termina convirtiendo en el segundo hombre más importante de Egipto en esa época. Él se casa y tiene 2 hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Uno se llamó Manasés y el otro se llamó Efraín. Y me ministraba mucho porque Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. En otras palabras,
Dios le estaba diciendo con el nacimiento de su hijo Manasés, de que te haré olvidar todo lo malo que pasaste y empezarás a caminar en la plenitud que yo te dije que ibas a entrar. Después de haber sufrido traiciones, la esclavitud y haber estado en prisión, le puso a su hijo Manasés para recordar que Dios en medio de todos esos momentos siempre lo ayudó, y Dios nunca lo dejó solo, así que como tampoco te va a dejar solo a ti. Él decidió dejar atrás su pasado e incluso perdonar a sus hermanos, y toda la escasez que vivió Egipto en ese tiempo incluso se trasladó al pueblo de Israel. Y dice la Biblia de que su papá y sus hermanos no se vieron afectados o golpeados al final por causa de la ayuda de José. Él decidió olvidar y perdonó. Y el segundo hijo se llamó Efraín, cuyo nombre significa Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Te lo voy a repetir. Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Levante su mano derecha, que yo quiero declarar una palabra para ti. Y es que en medio de esta aflicción que estás viviendo hoy, si quizás tú estás en la tierra de aflicción, Dios te va a hacer fructífero aún allí. Dios va a prosperar la obra de tus manos incluso en medio de tu aflicción, porque Dios es el que nos va a ayudar. José experimentó la bendición de Dios en cada una de sus crisis, y nosotros también estamos experimentando la gracia y el favor de Dios en medio de nuestras crisis, en nuestras peores temporadas, en nuestras temporadas más difíciles. Dios nos va a hacer prosperar. Ya Dios te va a hacer prosperar en medio de esta situación difícil. Dios nos va a hacer prosperar. Amén. Dios nos va a hacer prosperar. No importa dónde estés, Dianita, Dios te va a hacer prosperar.